Un gusto charlar contigo, vengo de parte del medio Cine NT y pues vamos a hablar de, primero del gran logro, por ser el primer mexicano que logra este reconocimiento en los Gotham, que no es para nada poca cosa, y también hablar del proyecto con el que lo logras, ¿no? Que consolida de alguna forma una carrera en cortometrajes bastante interesante y creo que lo haces con un gran proyecto. Pero bueno, me gustaría comenzar preguntándote justo, eh, después de tantos años de estar haciendo cine, de estar haciendo cortos, de estar contando estas pequeñas historias, llegas a los Gotham y recibes esta, pues, reconocimiento de joven promesa. ¿Cómo te sientes ante esta, pues, digamos, nombramiento a final de cuentas, ¿no? Pues muy emocionado, la verdad, porque, pues no sé, como dices, yo voy a muchos años, pues tampoco así súper muchos, pero sí llevo algunos haciendo cortometrajes. Creo que este es el proyecto más personal y más grande que he hecho. Esta es mi tesis también de maestría y pues los temas que toco. Sí me emociona mucho y me hace muy feliz que un instituto como es Gotham y Focus Features, uno de los estudios más grandes que tenemos en la industria, pues le estén dando la oportunidad, le estén dando ese reconocimiento y le estén dando la oportunidad de ser distribuida y darle la plataforma para que más personas la vean. Entonces, la verdad sí se me hace muy padre. Y aparte de eso, pues fui a los Gotham Awards, conocí a muchos de los que han sido como mis héroes, a Guillermo el Toro, Paul Thomas Anderson, Adam Sandler, entonces como Ethan Hawke, entonces como que, no sé, es demasiado, pero como que, pero muy padre, la verdad muy padre. Y bueno, hablando ya del proyecto justamente que te lleva a este lugar, me parece muy interesante la parte que dices que es muy personal, porque a final de cuentas creo que justo es una historia de alguien que tiene que dejar su casa para ir a otro lado, para buscar este, digamos, en el caso del protagonista aquí, pues del éxito, ¿no? De trabajar, de conseguir lo que necesita para su familia, todo. Y de alguna forma sí entiendo el por qué es tan personal, ¿no? De alguna forma también haces todo eso, vas a seguir el sueño, vas a construirte, ya llevas, si me recuerdo, un rato viviendo en Estados Unidos. Cuéntame un poco también de esa, de alguna manera, catarsis que te hace llevar a este, a esta bella balada, ¿no? Sí, pues la inspiración fue de que yo quería hacer una película, número uno, yo quería hacer una película de aventura y de fantasía. Eso era lo que yo quería. Como dijera, esta es mi tesis de graduación y tenía muchos recursos por parte de la escuela, financieros, equipo, estudios. Entonces yo decía, ok, no sé cuánto vuelva a tener todos estos recursos a mi mano, así que yo quería que fuera un blockbuster, pero también quería que fuera algo personal y quería algo relacionado con mi experiencia de, pues, ir y venir, ¿no? Del recordar, de las memorias y también del hecho de que a veces no sabes si vas a volver o si vas a volver a ver a tus seres queridos. Y siento yo que, pues vaya, siento que a pesar de que el corto es sobre un migrante indocumentado en Estados Unidos, siento que es un tema, pues vaya, universal, ya que los humanos todo el tiempo nos estamos moviendo. Y no tiene que ser de México a Estados Unidos o de un país a otro. Yo soy de Delicia, Chihuahua, y tengo amigos que se fueron a la ciudad de Chihuahua, amigos que se fueron a Ciudad de México, a Guadalajara. Tengo compañeros acá en Estados Unidos que son de Florida y se vinieron a Texas, o de California y se fueron a Chicago. Entonces, siento que como humanos siempre nos estamos moviendo y ese movimiento conlleva el que, pues vaya, dejemos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra ciudad natal, los lugares que frecuentábamos, las cosas que comíamos y pues las cosas cambian. Entonces, yo quería hacer una película sobre eso, sobre el recordar y sobre la memoria. Sí. Uno de los elementos que me gustan, Sergio, es justamente la comida, ¿no? Que como la vía para recordar. Pero tengo una pregunta, de todos los platillos mexicanos, ¿por qué escogiste el menudo justamente para esta historia? Creo que porque es uno de mis favoritos o probablemente mi favorito. Creo que cuando estamos escribiéndolo, el corto, la idea del personaje metiéndose en un tazón de algo no era todavía la idea. Primero dijimos, abre una puerta y luego entra este mundo. Pero yo decía, no, 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 no. Yo decía, tenemos que hacer algo. Yo y mi escritora, coescritora Isabela, decíamos, le dije yo, tenemos que hacer algo más creativo. O sea, es que esto viene del mago de Oz, lo de abrir una puerta. Le digo, no, no, tiene que ser algo más creativo. Y me acuerdo que mi amiga me dijo, ¿qué tal? Dijo, ¿qué tal si es como en Harry Potter?
cuando los personajes se meten a los pensaderos con los recuerdos y luego se sumergen en ese plato. ¿Qué tal algo así? Yo me quedé, ah, sí. Y en ese momento yo traía una playera de Trainspotting de Danny Boyle y ella me dijo, ¿qué tal si es como la escena del baño en Trainspotting de que el personaje se mete a la taza del baño? Y dije, sí, hay que hacer eso, pero le dije, pero no puede ser en el baño porque uno, no quiero que el personaje vaya de una locación a otra y dos, no quiero que se vea que nos lo robamos de Trainspotting, aunque sí era más o menos de Trainspotting la inspiración. Y dije, ¿qué tal si se metió un tazón de menudo? El menudo llegó, fue lo primero que se me ocurrió, pero pues yo creo que porque el menudo me gusta mucho y pues yo creo que es de mis platillos favoritos. Pero de ahí viene, o sea, es como que tuvimos una idea. Lo pasamos a otra, y lo pasamos a otra, lo pasamos y luego ya solito. Y así, creo que así es siempre con los cortos, con las películas, como que tienes una idea, que luego te llega otra idea mejor, y luego que te lleva otra idea mejor, y así sucesivamente hasta que llegas a una que dices, ah, no manches, esta es la idea buena. Me pareció una idea excelente, de hecho. Y bueno, Sergio, también te quiero preguntar, de alguna forma también está el elemento, yo diría que hasta de terror por lo real que se siente la cuestión de los documentos, de estar este constante asedio y bueno, ya no digamos en la actual situación social que vive Estados Unidos y tal vez hasta el mundo, ¿no? Esta cuestión de siempre traer encima a la ley porque no te dejan, digamos, hacer lo que quieres hacer de alguna forma, ¿no? Cuéntame un poco también la introducción de eso, porque creo que es el fantasma constante que azota al protagonista, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas a las que más a las que más le tengo miedo es a la autoridad. O sea, creo que siempre me he considerado desde chiquito, siempre me he considerado como alguien que es muy obediente. Y le puedes preguntar a mis papás, siempre me he considerado alguien como que muy obediente y toda la regla. Pero creo que en los últimos años me he dado cuenta que es porque le tengo miedo a la autoridad. Y por ejemplo, yo cruzo mucho la frontera, ya sea por, más que nada por tierra, pero también lo he hecho por avión. Y me da terror, ¿no? O sea, me da terror, pues hacerlo. O sea, aunque no, nunca haya hecho yo algo malo, no haya una razón por las que me puedan decir, siempre me da miedo. Vaya, o sea, me da miedo a veces también seguridad en el aeropuerto, sacar mi licencia de conducir, o sea, como que todo lo burocrático, donde hay una autoridad, como que siempre me da miedo, porque como que existe ese sentimiento de que, como que te hacen sentir que hiciste algo mal. Y quería hacer eso, o sea, quería retratar ese miedo. Y hay una mezcla de terror, pero también como terror comedia un poco caricaturesco, que de hecho me inspiré en Evil Dead de Sam Raimi. Sobre todo esa escena en el restaurante en medio, cuando todos los personajes tienen sus uniformes de oficiales de inmigración. O sea, una de mis inspiraciones era Evil Dead. Y yo le decía, me acuerdo que le dije a mi diseñadora de producción, a Karina, y a mi directora de fotografía, a Carolina, les dije, es que yo quiero que sea como Evil Dead. Y ellas no la habían visto, entonces les mostré una escena. Y de hecho, ellas mismas vieron la escena y luego empezaron a tirar más ideas como la Virgen hablando. Entonces, yo quería que fuera caricaturesco. Pero el momento donde dije, este momento sí tiene que ser terror, 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 ya dramático, sin risas, es el momento del tráiler, del contenedor donde él va viajando. Entonces, sí fue una mezcla de todo, ¿no? O sea, y creo que es un desafío, fue un desafío el, no que fuera difícil hacerlo, pero en mi mente era como que, ok, tengo que confiar en lo que estoy haciendo y que todos estos tonos, porque hay tonos aventurescos, hay tonos de aventura, hay tonos de terror, pero con comedia, y hay tonos de terror, pero más dramáticos. Y luego tenemos ese momento dramático al final. Y yo digo, es un corto de 12 minutos. Tengo que tener mucho cuidado en cómo mezclo todo esto. Y sí, o por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos haciendo el shortlist, mi asistente director me dijo, cuando estábamos haciendo el horario, me dice, ¿te das cuenta que estás grabando esto como una película de acción? Y yo de que, sí, lo sé. Entonces sí, era como que tengo que tener mucho cuidado en cómo edito esto, cómo lo mezclo, cómo mezclo todos estos tonos y que tenga sentido. Pero pues era cuestión de confiar en mis ideas y confiar en lo que estaba haciendo. Y vaya, creo que ya rindió fruto, ¿no? Cuéntame también un poco, si hay algo, eso creo que no sé tú, pero lo siento como un elemento muy mexicano también, la cuestión de la madre, ¿no? Si hay algo que nos jactamos como mexicanos es del apego que tenemos con la figura materna, en este caso es la figura de Mercedes Hernández, ¿no? Cuéntame un poco también de esa introducción de este personaje que a final de cuentas es quien de alguna manera lo salva de la pesadilla guión sueño guión lo que estamos viviendo con el personaje, ¿no?
Pues para mí es como ese elemento de confort, pero también para mí era importante que el personaje de Mercedes tuviera un poco más de profundidad que solo ser un plot device, que solo ser la meta de mi personaje. Y recuerdo que yo le dije a Omar y a Mercedes, les dije, miren, esta escena en la cocina es una escena de perdón, pero no es un perdón que ustedes se están pidiendo al otro entre ustedes. Ese es un perdón que se están haciendo a sí mismos. Omar, tú te estás perdonando a ti mismo porque dejaste a tu mamá y te sientes culpable por haberla dejado y no haber vuelto a México. Y tú, Mercedes, le dije, tú te estás disculpando contigo misma por no haberle dado a Alberto, a tu hijo, las herramientas y los recursos necesarios para que no tuviera que haberse ido a Estados Unidos. Entonces, cada uno se siente culpable de sus diferentes maneras y para mí era importante que ambos tuvieran esa profundidad, no solo el protagonista, pero también su mamá. Y yo me acuerdo que cuando cuando le dije a Mercedes, yo le mandé un correo diciéndole que es que yo te vi en Sin Señas Particulares y creo que en Sin Señas Particulares es un gran trabajo retratando a la madre mexicana. Y yo quiero retratar a la madre mexicana en, 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 en mi corto. La madre mexicana que es resiliente, que tiene que enfrentarse con esas situaciones difíciles, pero tiene que mostrarse fuerte y demostrar que todo está bien. Y para mí era importante que el personaje de la mamá pues tuviera eso. Claro, y también creo que hay un factor que me gusta mucho, que es la línea con la que termina el corto y que también se menciona muy al inicio, porque además no solo brinda como el círculo cerrado, ¿no? Pero creo que significa mucho, ¿no? Este bocado te da, te devuelve a tus orígenes, al final de cuentas, ¿no? Que algo que me recordó mucho justo a la magia de Cómo hago para chocolate, ¿no? Cuéntame un poco también de esa línea particular, porque creo que es también muy clave en el corto. Sí, tuve mucha ayuda en cuanto, yo lo escribí, lo coescribí con una compañera, Isabela Broad, pero también lo talleré demasiado en clase, maestros me ayudaron a refinarlo, sobre todo esa frase, o sea, yo decía, tiene que ser una frase, porque en uno de los primeros borradores era como que había una conversación y a mí me decían, no, 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 decían, tiene que ser una frase, tiene que ser solo una línea que diga el personaje en la mesera. Entonces dije, sí, sí, tiene que ser una línea, pero lo trabajé mucho, mucho tiempo. Y, tenía que ser una línea que comunicara el concepto de lo que estaba por pasar, ¿no? Que más o menos presentara las reglas del juego. Y el final, esa interacción con el oficial de inmigración, esa fue una idea de un profe. Recuerdo que yo presenté el último borrador del guión a mi comité de tesis. Y todos estaban de que, no, pues ya, o sea, ya quedó. Y había un profe de guión que me dijo, es que, ¿sabes qué? Es que le falta algo, le falta algo. Dijo, ese final, él vuelve al restaurante y ya no pasa nada. No, no, le dijo, falta algo más. Dijo, ¿qué tal? Dijo, ¿qué tal si al último el oficial de inmigración voltea y le pregunta que qué tal está el menudo? Y él le dice la frase. Y yo, y todos en el comité de tesis y yo estamos de que, sí, no, sí, buenísimo. Y yo dije que se lo pregunte en español, porque para mí era importante el elemento de que el oficial de inmigración es latino, que es un tema que a mí siempre se me ha hecho muy interesante acá en Estados Unidos, de que muchos oficiales de inmigración son latinos, primera, segunda generación de inmigrantes. Yo tengo un conocido que me dijo que él tiene otros conocidos que son oficiales de inmigración y les ha preguntado, o sea, le digo, ¿y te das cuenta que estás arrestando gente que podrán ser tus abuelos o tus tíos? Y que a veces tiene estas crisis sobre de que, pues sí, o sea, y no te quieren contestar. Y lo que sí fue un poquito como que traía como que no sé, era de que el personaje era medio amigable al final y recuerdo que, pero curiosamente ya cuando había filmado el corto, se había acabado y todo. Yo accidentalmente conocí a un oficial de inmigración en SeaWorld. Fui a SeaWorld con unos amigos y él iba en ese grupo y me hice muy amigo de él sin yo saber que era oficial de inmigración. Era súper buena onda y de hecho él y yo nos subíamos a todas las montañas rusas y en una montaña rusa éramos nada más él y yo. Y le digo, oye, ¿tú qué te...? Me dice, ¿tú qué haces? Le dije, ah, pues yo hago cine, ya me acabo de graduar y la madre. Y le dije, ¿tú qué haces? Ah, trabajo para inmigración.
en un centro de detención. Y yo, ¡ay, güey! Entonces como que eso como que me abrió mucho los ojos, ¿no? Porque pues existe esa como no sé, quise ser ese personaje más gris y cuando lo hice como que me daba un poquito de miedo de que, ay, siento que como que es demasiado amigable. Pero luego conocí a este oficial de inmigración en la vida real que era súper amigable, súper buena onda y dije, güey, trabaja en un centro de detención. Entonces quería darle esa parte gris y cuando ya lo conocí a él fue cuando dije, ah, ok, ok, ya me gusta más el final de de mi corto. Así pasa. Y bueno, Sergio, para ir cerrando, creo que te unes a una gran lista, por no, por decir lista, pero porque me gusta más pensar en representantes de cine mexicano que se han destacado por hacer cortometrajes, ¿no? Está ahí Lau Charles, que está arrasando con Casa Chica, ¿no? Están varios cortometrajistas que de repente también han dado el salto, algunos a largo o algunos se han quedado haciendo el cortometraje. Me gustaría preguntarte, Sergio, ¿qué tan importante para ti es justamente la labor del cortometrajista, de hacer cortometrajes, sobre todo para crear nuevos públicos y también para crear nuevos cineastas, ¿no? Pues para mí sí es muy importante. Claro que todos que empezamos con cortos, pues empezamos porque es la manera más barata de hacer cine, pero creo que no debemos ignorar la parte de que los cortos son otro medio diferente a los largos. O sea, hay ciertas historias que no se pueden contar en un largometraje, así como no se pueden contar en un corto. A veces se comete mucho el error de que en un corto se quiere contar la historia de un largo, pero no, o sea, a veces los cortos es sobre momentos, o sea, un momentito que que no puedes traducir en un largometraje, pues para eso existe el formato del corto. Al final del día son diferentes formatos para diferentes tipos de historia y yo creo que se le debe sacar provecho a eso. Entonces, eso es lo padre y lo bonito del cortometraje. Claro. Pues Sergio, ahora sí salvo cámara, muchas gracias por la charla, felicidades por el reconocimiento y que sigas haciendo cine y esperemos que sigamos viendo más de tus historias por acá. Sale, muchísimas gracias, Aaron, y me alegra que te haya gustado el corto. Bastante. Muchas felicidades. Gracias.